Estábamos viendo la palabra de Ezequiel 28:15, de que el Lucifer es el que es la semilla de la iniquidad. Dice, estas dos palabras que muchas veces se usan al azar son determinantes para entender la raíz de la gran mayoría de los problemas que nos aquejan. Dice, la maldad es la semilla diabólica que se origina todo mal. Se transmite al hombre desde su nacimiento y se impregna en el corazón con pensamientos e intenciones opuestas a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que es de Dios. ¿Eso está aquí? Ujú. Wow. Lo estoy leyendo ahí. Ezequiel, ¿qué está usted? Esa es esta ya definición de lo que es Ezequiel, de que estamos leyendo de Lucifer cuando por su iniquidad, ¿verdad? Ah, sí, porque aquí está, yo estoy viendo también Ezequiel 28, 16. Sí, 28, 28, 15 y todo eso es lo que ya leyó la hermanita. Entonces, tenemos que entender que la semilla es, ¿verdad?, de maldad, viene de ahí, que es una semilla diabólica, y es como decía la hermanita, que a veces no entendemos por qué mucha gente que está enferma sigue enferma, porque no se da cuenta que esas son enfermedades generacionales que van pasando de generación en generación. Estamos manchados con la iniquidad. Porque mi hijo se metió a las drogas, porque mi hijo se metió al alcoholismo, si yo no lo consumo, yo no lo hago, pues porque viene ya una maldición generacional, que quizá nosotros no caemos en el alcohol, en las drogas, pero dice que pasa de la primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación, alcanza eso. Entonces tenemos que nosotros pensar y darnos Ahora cuenta. se van limpiando porque tú viniste al evangelio y tu familia se va bien. Así que hay que ir limpiando y Dios nos va abriendo los ojos. Dice la iniquidad. Mira, espérate, Marta, rapidito. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 7. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, Pablo es... segunda de Corintios capítulo 7 verso 1, Pablo hablándole a la iglesia, hablándole a la iglesia, purificarnos, ¿verdad? Tenemos que limpiarnos, a ir quitando a ese hombre viejo, a ir despojando ese hombre viejo que venía. Y entonces, para poder nosotros poder alcanzar a llegar a ser ese hombre perfecto, ese varón perfecto, esa imagen de Dios, poder manifestar nosotros la imagen de Dios, porque ¿cómo vamos a ir nosotros a decir que somos cristianos y andamos hablando malas palabras, y andamos gritando, van a decir, ¿cómo esta hermanita que se dice cristiana y mira, anda hablando malas palabras? Entonces, te voy a decir una cosa. De como yo lo digo. La palabra de Dios dice que si nosotros comemos uvas agrias, nuestros hijos no van a tener de enteras. Somos nosotros, ¿verdad? Quiere decir que si nuestros hijos no hacen lo que nosotros hicimos, ¿por qué? Porque claro, ya tú estás en la verdad. Ellos no van a pasar por lo que tú pasaste. Dígalo de nuevo. Sí. ¿Cómo decirte? Que si nosotros comemos uvas agrias, nuestros hijos no van a tener de entera, la vamos a tener nosotros. Sí. Quiere decir que, por ejemplo, yo maté. Si mi hijo no mata, no tiene por qué pasar por lo que yo pasé, ¿tú ves? Porque él no cometió el mismo pecado que... No, cada quien con sus pecados le vamos a dar cuentas a Dios cada uno, porque dice la palabra de Dios que los padres no pagarán por los pecados de los hijos. Eso es lo de que los padres no pagarán por... Pero ahora, vamos a esto. Si esta persona mata, es un asesino, quiere decir que viene de atrás. Exacto, hay una... Entonces tiene que cortarse. Y quizás su hijo no va a matar, pero no sabe. No. Es que tiene que entender esta hermanita, que usted va a cortarla en usted, pero su hijo también tiene que cortarla aunque no haya matado. ¿Por qué? Porque esa es una maldición que viene pasando de alguien que cometió un delito, cometió un asesinato. Es una generación, es como una enfermedad. Vamos a ponerla en enfermedades. Un cáncer, ¿verdad?
viene un cáncer y mi abuelito, mi mamá no lo tuvieron, pero le da a uno de la familia. Pero no quiere decir que ese cáncer le vaya a dar a los hijos, no sabemos. Pero si no se corta esa maldición, le puede dar a los nietos o a los otros. Entonces tenemos que estar... Yo lo creo diferente. Bueno. Se tiene que levantar alguien en la familia a correr esas maldiciones generacionales. Pero su hijo tiene que renunciar también porque ya es un adulto. Es como yo, como usted dice, yo me como las uvas agrias y yo sé la que voy a sentir. Pero mi hija Dayan tiene que también ser responsable por sus actos y sus pecados. Ajá. Y ella tiene que arrepentirse. Son responsables de sus pecados, de sí. lo que ellos hagan. No, y de las maldiciones que vienen de atrás. Tienen que romper. No, tendrían que bueno, sí, pero mire, vamos a ponerlo así tan fácil. Supongamos, mi hija Dayan, ahorita empieza a romper todas esas maldiciones porque ella las tiene que romper. Empieza. Ahora, los hijos de ella ya no alcanzan porque ella antes que naciera las cortó. Ese ADN. Pero nosotros no las cortamos antes, desafortunadamente. Dice que la semilla es sembrada cuando está siendo enquistado en cualquier persona. Una semilla que ya... Por ejemplo, la corté la de mis hijos. Y yo pero antes de que ellos nacieran o después. Después. Ellos lo tienen que hacer. Sí, porque ya nacieron. Porque ya nacieron. Con lo que usted ya nacieron con la maldad. Exacto. Ellos tienen que hacerlo. Con el pecado. Y usted tiene que orar bastante, hermanita, porque usted tiene que entender bien la palabra, que el Espíritu Santo le revele bien a usted, porque es bien importante que yo puedo orar por mi hija, mire. Yo, por ejemplo, por mi hija, yo oré y yo la cubrí y yo no sabía, yo sentía en el Espíritu que mi hija andaba en algo mal, pero yo no sabía qué. Ella andaba en drogas y alcoholismo. ¿Pero por qué? Porque es una maldición que ya viene. Y lo que Dios la protegió es de que ella no se hiciera alcohólica, ni siquiera se hiciera drogadicta, ni lo demás, pero lo probó. Pero si ella corta esa maldición de alcoholismo y drogadicción, ella ya no le va a pasar esa a sus hijos. Nuestros hijos no, porque no podemos... Yo se la corté a mis hijos. Es que sus hijos ya nacieron. Ya nacieron con esa... Dice que la iniquidad tiene el poder de ser transmitida de padres a hijos de generación en generación. Sí, y yo siento que eso es antes de ir a Cristo. Si tú estás en el mundo, todo eso te puedes... No, y es que aunque estemos en Cristo, o sea, el hecho de ser salvos no nos va a cortar de las maldiciones, nosotros tenemos que cortarlas. Pero en nosotros, entonces, nuestros hijos tienen que cortarla porque ellos ya nacieron. Ellos ya nacieron. Bueno, otra cosa, hermana, cuando vamos a suponer mi hija está embarazada, si ella corta esa maldición antes de que la niña o el niño nazca, ya no va a pasar. No, porque ya se la puede arrancar. Ella la puede arrancar. Viene en el ADN, ¿no? Sí, mire, porque esa semilla quizá esa semilla ya puesta ahí. Pero es como, por ejemplo, usted tiene una semillita de durazno, de lo que sea. Usted va y la planta. Pero si usted saca la semilla antes de que empiece a dar fruto, ya no va a nacer nada ahí. Así la semilla de maldad ya fue puesta en el embrión de su hija. Pero si ella las corta antes de que ella nazca, aún siendo bebés y siendo niños, porque esta semilla va a dar fruto con nuestros pecados. Pues digo que nuestros hijos adultos ya pecaron, ya hicieron muchos errores, ya ese árbol está frondoso, ¿me entiende? Entonces, cuando son niños, les decía yo a las hermanitas, que si son bebés o son niños, decirles a ellos que renuncien, aunque ellos no sepan, decirle, me renuncia a esta maldición y esta maldición y esta maldición. ¿Me entiende? Porque ya nacieron, pues ya tienen la semilla, pero ya tienen que ellos que renunciar desde chiquititos. Quiere decir que esa semilla ya no va a echar fruto. Pero nuestros hijos ya adultos y no han cortado las maldiciones, pues ya ese árbol ya creció. Imagínate que dice que la iniquidad y la herencia espiritual que heredamos de nuestros familiares, aunque no los hayamos conocido, o sea que esto está hablando ya aquí de tu abuelo, tatarabuelo, de tus ancestros, de todo lo que esa gente hacían, quizás practicaban hechicería, hacían tantas cosas, ¿verdad? Que eran pecados y cosas malas delante de Dios, y nosotros tenemos que venir
y cortar todo Sí. eso, porque si no, eso afecta a nuestra sea, vida no, y a no, nuestras y a nuestras generaciones, nuestros generaciones. hijos, nuestros nietos. O sea que como nosotros... Afecta hasta a nuestros nietos, como dice el Sí, Señor. pero ya nosotros si lo cortamos y como yo que no tengo nietos, no han nacido, pues ya si mi hija los corta ya no afecta, pero Dayan tiene que cortar, nuestros hijos tienen que cortar esas iniquidades, porque dice, la iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante desde de la concepción del embrión. O sea que en el instante que está siendo concebido, ahí se siembra ya esa semilla. Sí, se está cometiendo, claro. Y entonces nosotros, pero quiere decir, no quiere decir porque a veces, por ejemplo, hay como la Iglesia Católica que dicen que el niño que ya nace con el pecado y que no sé cómo le llaman y que con el bautizo ya le van a quitar todo. No. Es una ignorancia, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque eso no lo va a quitar, sino que usted misma lo renuncie con su boca. Por eso que dijo de confesar la iniquidad. Pero usted la tiene que confesar porque es cuenta suya. Nuestros hijos tienen que confesarla porque ya es cuestión de ellos, ¿me entiende? Porque usted tiene que confesar y renunciar usted misma por eso. Entonces nuestros hijos tienen también que confesar y renunciar a esa iniquidad con su propia boca, porque usted lo tiene. Usted puede orar por sus hijos, puede decirle a Dios que les dé la revelación, puede hacer todo lo que quiera, pero la decisión es de cada uno. Exacto. Porque Dios nos ha dado a todos un Libre libre albedrío. albedrío. O sea, tú decides. Amén. La decisión. Entonces cuando tú, por ejemplo, dices, invoco la sangre de Cristo sobre mi hija, no está. Si ella no lo dice. No, es que es otra cosa, Es algo diferente, diferente, hermanita, es otra cosa. Mire, es lo que yo le digo. Cuando mi hija estaba en eso, yo estaba orando y estaba haciendo guerra. Y la protección que Dios le dio es que no se la llevaran presa, es que no quedara. Pero no quiere decir que no va a ser, y lo hizo, porque ya es decisión propia. ¿Me entiende? Sí, no. Pero la bendición de Dios alcanzó a ella porque yo estaba orando, porque había una madre orando, Claro, sí. pero no quiere decir que la libró de hacer lo que hizo, porque ella es la decisión propia, porque ella es un adulto. ¿Me entiende? Y no quiere decir, no, pues es que Dios no la está cuidando, no. Como les digo, así como Adán y Eva, Dios podría haberle dicho a Eva, hija mía, no, hija mía, no hagas eso, porque yo te dije, porque Dios estaba viendo. Pero es decisión propia. Libre albedrío. Bueno, Dios no estaba viendo. Dios vino después, ¿no? No, Dios estaba... No, es que vino después. No, él les dijo así, pero Dios vio cuando Eva estaba siendo tentada. O no, ¿quién dice, verdad? Dios vio cuando Dios los vio, porque Dios nos mira. Nosotros no podemos... Él lo sabe No, todo. lo sabe Él es todo. omnisciente, A nosotros no podemos omnipresente y escondernos de omnipotente. Dios, no podemos No, escondernos. claro. Eva no se escondió de Dios, No, no. no metan. Dios la estaba viendo. Pero Dios ya le había dicho, es como yo siempre le decía a mi hija, mira, mija, yo te voy a dar este consejo, tú sabes si lo tomas o no lo tomas, porque yo no puedo estar las 24 horas del día encima de ti. Dios sí, pero yo como madre, ¿verdad? Amén, amén. Pero mi deber es decirle, mira, esto está mal, no lo hagas. Ahora la decisión es de ella. Así Dios nos dice, aquí está en su palabra, nos está enseñando lo que tenemos que seguir, aquí está todo escrito, Él nos enseña. Ahora, la decisión es de nosotros, si seguimos y hacemos la voluntad de Dios o no. Dios no nos va a decir, no lo hagas. No, porque Dios dice, tú tienes la decisión. No, él es un caballero. ¿Sí? Él es un caballero. Entonces, la decisión es de cada uno. Entonces, necesitamos entender que nuestros hijos necesitan ser liberados también de iniquidades, para que ellos puedan tener una mejor. Por eso es que a veces no entendemos como padres, pero si yo paro orando por mi hijo, porque no hay cambio, porque hay raíces, porque hay Es iniquidades. que es en el ADN de nuestros hijos que está la semilla de iniquidad. Esa Exacto. En el ADN. Ya está de en nuestros ellos, hijos. ya Ahí está la puesta, ya semilla está puesta ahí. de la iniquidad. O sea, es un tema bastante profundo, un tema Sí, bastante, Sí, ¿verdad? y que tenemos que tomarlo muy en serio, Sí, que Dios nos dé muy la en serio. sabiduría y que- Porque, Amén. por ejemplo, Inteligencia yo digo, yo quisiera que mi hija fuera libre de todo, porque yo quiero que mis hijas, mis nietas alcancen la bendición de Dios, pero no quiere decir que quizás mis nietas van a nacer perfectas porque son seres humanos. Ellas mismas con sus errores y sus pecados van a sembrar otra semilla
de iniquidad. O sea, estamos en este Amén, cuerpo. amén, amén, amén. O sea, Cierto. va a continuar. O sea, mis nietas, ¿verdad? Primeramente Dios van a, de todas las iniquidades de mis antepasados, todo. Pero mis nietas van a cometer errores y pecados que van a sembrar otra semilla que va, si no se dan cuenta. Que Porque Dios, estamos, que Dios abra que los estamos, Vamos a ojos. seguir cometiendo pecados, sí, porque estamos en ¿verdad? este cuerpo, Estamos mientras en que la estamos en carne, este sí, cuerpo, correcto. entonces, Y que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y el Espíritu Santo nos guíe de cómo nosotros hacer esto. Necesitamos, ¿verdad? Sí. Ir a la palabra, que el Espíritu Santo nos guíe, Nos cómo revela, nosotros claro. hacer y romper todas estas maldiciones generacionales. Y gloria a Dios por esto, ¿verdad? Porque nosotras quizás no somos perfectas en el tema, pero le damos gracias a Dios que ahí estamos tocando el tema y tratar de que, que nuestra mente sea, Se abra. sí, Se abra. porque Sí. la palabra de Dios dice, Y- mi pueblo perece Amén, por falta de cierto es, conocimiento. cierto es. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Que dentro Tenemos- bueno, no vamos a cuerpo decir de Cristo, del pueblo de Dios, o sea, sí. cosas que necesitamos ser educados, que necesitamos ser enseñados, que Dios, ¿verdad? Use, levante a una mujer, un hombre, un joven, para que Dios traiga esa libertad al pueblo de Dios, porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, Y la verdad os hará libre. libres. El Señor quiere que nosotros caminemos en una completa libertad, Amén, ¿verdad? Dice el amén. Señor, y si el Hijo de Dios os libertares, seréis verdaderamente libres. Es que la libertad ya no la dio él ya pagó el precio. Ya, Él dio ya está ahí, todo. pero nosotros tenemos que alcanzarla. Exacto. Tenemos que pasar ese proceso, necesitamos ir y arrebatar eso y decir, ¿sabes qué, Padre? Yo quiero alcanzar lo que tú tienes para mí, esas promesas y esas bendiciones. Pero vamos a leer rápido, hermanita. Si me busca Jeremías 17:1, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, es en este momento que toda información o herencia espiritual de maldad es establecida. Cuando se siembra la semilla en el bebé, ¿verdad? Que está siendo Ajá, concebido. ajá. Dice, podemos definir la pero iniquidad. Sí, ahí lo está, por eso les di las hojas. después lo voy a leer. Dice, podemos definir la iniquidad como un cordón espiritual que graba todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. O sea, todos los pecados que cometieron se quedan grabados y luego se van pasando a las generaciones. Dice, a través de este cordón se esculpe todo el legado torcido y pecaminoso que le entregará un hombre a sus hijos. Todo se escribe, todo queda ahí. Dice, esto a su vez lo torcerán aún más. Ahí es donde les digo, que ya nosotros somos bebés y crecemos y ya fue puesta esa semilla, pero nosotros mismos vamos a torcerlo aún más. Dice, lo torcerán aún más con sus propios pecados. Santo. O sea, que nuestros hijos, nosotros, van torciendo más todavía esa iniquidad con los pecados. Dice, y lo entregarán como una estafeta de maldición a la subsiguiente generación. O sea, que si no se corta, nuestros hijos van a pasar Jeremías 17:1. Señor, nos ayude. Va pasando. Y todo queda esculpido en el corazón del hombre y conforme vamos pecando, vamos pasando. Por eso tenemos que arrepentirnos, tenemos que liberarnos, tenemos que quitar toda esta maldición, ¿verdad? Que se va grabando en nuestros corazones. Hermanita. Oh, Neki, yo sabía que se le había olvidado su esta. Ay, se regresó. Ay. Dice, bueno, voy a leerlo yo. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Es en Jeremías 17:1. Jeremías 17:1. Ajá, Jeremías 17:1. Que es lo que está diciendo, que todo queda esculpido en el corazón. Sí, Y es donde ajá. dice la palabra de Dios, que dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Entonces todo se va esculpiendo, todo lo que nosotros hagamos, todo pecado que nosotros se va esculpiendo y va torciendo más el cordón de la iniquidad. La iniquidad es, bueno, hasta ahí lo dejamos, después lo vemos eso. Pero sabemos entonces que va pasando
que va pasando y que va pasando de generación en generación, y cuando nosotros lo cortemos, pues entonces ya no va a pasar para los que van a nacer, pero si ya nuestros hijos ya crecieron, pues eso ya, ellos ya con sus pecados torcieron más esa semilla. Entonces es por eso que necesitamos que nuestros hijos también, ¿verdad? También sean, ¿cómo se dice? Enseñarles, porque tenemos que enseñarles y hablarle a nuestros hijos. Tenemos que hablarles de esto que estamos aprendiendo para que nuestros hijos Amén. entiendan lo que es la Amén. iniquidad y que Amén. ellos tienen que liberarse de toda maldición generacional que ha venido arrastrando, ¿verdad? Y pasando de generación en generación. Pero ya para la próxima semana, pues, seguimos estudiando.